Tengo una reunión a las 9 de la mañana. Tengo una reunión a las 9 de la mañana. Saya ada rapat jam 9 pagi. Por favor, envíame el informe por correo electrónico. Por favor, envíame el informe por correo electrónico. Tolong kirim laporannya ke saya lewat email. Tenemos que cumplir con el plazo. Tenemos que cumplir con el plazo. Kita harus memenuhi tenggat waktu. Terminaré el proyecto para el final de la semana. Terminaré el proyecto para el final de la semana. Saya akan menyelesaikan proyeknya di akhir minggu. ¿Puedes ayudarme con esta tarea? ¿Puedes ayudarme con esta tarea? Bisakah kamu membantu saya dengan tugas ini? La presentación salió bien. La presentación salió bien. Presentasinya berjalan dengan lancar. Necesitamos mejorar nuestra estrategia de ventas. Necesitamos mejorar nuestra estrategia de ventas. Kita perlu meningkatkan strategi penjualan kita. Tengo un viaje de negocios la próxima semana. Tengo un viaje de negocios la próxima semana. Saya ada perjalanan bisnis minggu depan. La conferencia empieza a las 10 de la mañana. La conferencia empieza a las 10 de la mañana. Konferensinya dimulai pukul 10 pagi. Tenemos un nuevo cliente. Tenemos un nuevo cliente. Kita punya klien baru. Necesito revisar el contrato antes de firmarlo. Necesito revisar el contrato antes de firmarlo. Saya perlu meninjau kontraknya sebelum menandatanganinya. Nuestro equipo logró la meta de ventas. Nuestro equipo logró la meta de ventas. Tim kita mencapai target penjualan. Estaré fuera de la oficina mañana. Estaré fuera de la oficina mañana. Saya akan berada di luar kantor besok. El proyecto está retrasado. El proyecto está retrasado. Proyeknya terlambat dari jadwal. Necesitamos contratar más empleados. Necesitamos contratar más empleados. Kita perlu mempekerjakan lebih banyak karyawan. Por favor, programa una reunión con el cliente. Por favor, programa una reunión con el cliente.
Tolong jadwalkan meeting dengan klien. Tengo una llamada de conferencia en 30 minutos. Tengo una llamada de conferencia en 30 minutos. Saya ada panggilan konferensi dalam 30 menit. La oficina estará cerrada por renovaciones. La oficina estará cerrada por renovaciones. Kantor akan tutup karena ada renovasi. Necesitamos reducir los costos. Necesitamos reducir los costos. Kita perlu mengurangi biaya. Tengo que presentar la propuesta antes del viernes. Tengo que presentar la propuesta antes del viernes. Saya harus menyerahkan proposal sebelum hari Jumat. El proyecto requiere financiamiento adicional. El proyecto requiere financiamiento adicional. Proyeknya memerlukan dana tambahan. Nuestra empresa está expandiéndose internacionalmente. Nuestra empresa está expandiéndose internacionalmente. Perusahaan kami sedang berekspansi secara internasional. Tenemos un presupuesto ajustado para este proyecto. Tenemos un presupuesto ajustado para este proyecto. Kami memiliki anggaran yang ketat untuk proyek ini. Necesito tu opinión sobre la presentación. Necesito tu opinión sobre la presentación. Saya perlu pendapat Anda tentang presentasinya. Estamos experimentando dificultades técnicas. Estamos experimentando dificultades técnicas. Kami sedang mengalami kesulitan teknis. Por favor, prepara la agenda para la reunión. Por favor, prepara la agenda para la reunión. Tolong siapkan agenda untuk rapat.